Ok, esto ya está grabando. Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy contento de estar aquí en Barcelona. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. ¿Por qué haces cine? Pues mira, yo hago cine supongo que te podría decir que casi por una necesidad vital, no sé, yo recuerdo de pequeño que enseguida me apasionaban las películas, me encantaban las historias, me gustaba mucho ver tanto películas como ver, no sé, cualquier tipo de producción que se pusiera en televisión, pero especialmente las películas y recuerdo incluso ya con los muñequitos que yo tenía, de goma, con los clics y tal, inventarme tramas, inventarme historias, o sea que ya me gustaba un poco como crear mis propios mundos y mis propias aventuras, por así decirlo. De muy pequeño, digamos con unos ahorros, me compré creo que mi primera cámara con 10 o 11 años, hice algunos cortos con estos muñecos, empecé a grabar a mi familia, o sea como que hacía vídeos caseros que cada vez eran más elaborados. Y creo que tuve conciencia de que realmente quería hacer cine o quería dirigir cine o hacer películas, te podría decir que con 11 o 12 años. Al principio pensaba que los que hacían películas eran los actores, porque son los únicos que tú ves en pantalla y dices tú, ostras, estos son los responsables, ¿no? Y poco a poco te vas dando cuenta que detrás de la cámara, detrás de lo que no se ve, hay mucha gente, ¿no? Y bueno, vas conociendo el oficio, te vas informando, te vas documentando, vas estudiando, te vas empezando a interesar por creadores, o sea, no solo por los actores, sino por directores, por guionistas también en mi caso, ¿no? Y yo que sé, es cuestión de tiempo que vaya entendiendo que hace falta mucha gente para llevar a cabo una película, que hay una gente que busca dinero y que son los productores y que son pieza esencial, que son los que propician y hacen posible que el resto se pueda hacer, que hay una gente que son los guionistas o los escritores, que son los que idean ese mundo y los que lo ponen sobre papel y hacen una cosa que se llama guión, que no deja de ser una guía para que el resto de equipo después lo represente en pantalla, ¿no? Pero fíjate que yo después la carrera no estudié cine, o sea, no empecé estudiando cine ni comunicación audiovisual. Yo me apunté a periodismo, supongo que porque nadie nos explicó bien en el instituto que era aquello de comunicación audiovisual, que sonaba como muy abstracto, y en cuanto yo entré en la carrera en Sevilla, a los pocos meses, y que teníamos algunas asignaturas comunes, que eran historia del cine, historia de la fotografía, realización y tal, ya me di cuenta que en verdad me gustaban más esas asignaturas o lo que se enseñaba en esas materias que lo que estaba solo relacionado con el mundo del periodismo. Entonces me pude cambiar en el primer ciclo era común, los 2 primeros años eran comunes, me cambié en tercer año de facultad, entonces cuando yo entré en comunicación audiovisual entré con muchas ganas, con mucha iniciativa, empecé a colaborar con el aula de cultura de la universidad, participé durante muchos años en el cineclub de la Facultad de Comunicación de Sevilla que se llamaba Metrópolis, hacíamos un fanzine, hacíamos proyecciones todos los viernes, hacíamos barriladas y sacábamos dinero y entonces con eso podíamos alquilar las copias en 35 milímetros y proyectábamos en el proyector de la facultad. Total, que me fui como rodeando de gente que hacía muchas cosas a nivel creativo y a mí eso me incentivó un montón, ¿no? Recuerdo pasarme casi todas las tardes de la facultad en la biblioteca de la universidad viendo pelis que no conocías, hablando con unos y con otros, y para mí la estancia en la universidad fue como muy importante porque por primera vez estaba rodeado de gente que tenía unas inquietudes similares a las mías. El colegio y el instituto es un periodo, creo que a veces es muy divertido, otras veces es muy duro, pero estás como con gente de barrios diferentes o gente un poco que vienen de familias diferentes y no casi todo el mundo tiene los mismos gustos que tú, ¿no? Incluso te puedes sentir como un bicho raro en un momento dado. Y entonces de repente la universidad era todo lo contrario, estabas con 40 o 50 personas que querían hacer cine como tú o que querían estudiar lo que tú querías estudiar, que tú decías, me quiero ir a un martes por la tarde a un cine y nadie te miraba mal, ¿no? Sino que de repente había como 10, 12 personas que se querían ir contigo. O que, oye, que vamos un sábado por la mañana a una matinal porque el viernes no salimos. Y tenías gente para hacer ese plan. O si incluso si hacías alguna locura, como por ejemplo un año hice que recuerdo en una especie de aula de cultura, de extensión universitaria, que hacían una maratón de 24 horas de cine, programando solo cine de género. Y la gente se apuntaba a esas cosas, ¿no? Entonces, pues, e incluso si tenías que ir a otra ciudad porque alguien te había dicho que se ponía una película en otro sitio, encontraba gente siempre para que te acompañara.
Y realmente la universidad para mí fue como expoliarme, no tanto por lo que se aprende en las materias, que también, porque algunas cosas eran muy interesantes, sino también por lo que ese empujón que te da un poco el estar en el mundo universitario, ¿no? La posibilidad de coger las cámaras y salir a la calle y rodar, aunque fuera un desastre lo que hiciera. La biblioteca con tantos libros, con tantas cosas, ¿no? Cuando yo estudié, internet todavía estaba como muy verde. Yo estudié a principios de siglo y no, por supuesto, no había oferta cultural de ver películas ni nada de eso, ¿no? Pero incluso para encontrar información sobre directores, monográficos, sobre corrientes cinematográficas, también era complicado. Tenías que seguir yendo a bibliotecas, sacar libros antiguos, bucear por los videoclubs, irte a los cineclubs. O sea, en ese sentido, la labor que hicimos en el cineclub de poner en valor cierta cinematografía un poco más olvidada fue muy enriquecedora, porque yo entré cuando ya había un grupo de gente mayor, que era un poco los que lideraban el cineclub, y conforme esa gente se iba despidiendo de la facultad te pasaban el legado, ¿no? Y tú tenías esa responsabilidad de decir, ostras, pues ahora somos nosotros los programadores, somos nosotros los que tenemos que tirar del carro, los que hacemos el fanzine, los que buscamos publicidad, los que hacemos actividades así culturales, ¿no? Y todo eso te deja el gusanillo de querer hacer cosas, y sobre todo yo siempre tuve claro que si quería meterme en este mundo tenía que ser algo vinculado al cine independiente, entendido como decir, no esperes que nadie te ponga las cosas fáciles, sino si tú quieres contar cosas, oye, pues búscate un grupo de amigos, coge una cámara, empieza a escribir, y aunque no sea perfecto, sal a la calle y rueda lo que quieras, ¿no? Y así empezamos haciendo cortometrajes. De repente empezaron a salirnos algunos encargos, pues para hacer algo de publicidad, para cubrir, pues desde una excursión de un colegio a una granja escuela hasta allí en Sevilla. Pues recuerdo que alguien conocía a alguien de una hermandad de Semana Santa, y casi de los primeros trabajos que yo hice fue grabar el recorrido profesional, o sea, cosas así, ¿no? O una fiesta de cumpleaños. Total, que íbamos cogiendo trabajitos, dinero, conseguimos nuestra primera cámara y enseguida montamos la productora. O sea, que yo sí que tuve muy claro cuando entré en la universidad que me quería dedicar a esto. ¡Wow! ¿No? Me has contestado como 3 o 4 preguntas. Muchas cosas, ¿no? Bueno, porque no, es interesante cómo lo explicas y cómo te has ido moviendo. Una vez más, es tu primera película como director de largometraje. Sí. Tú ya habías producido cosas. ¿Por qué te lanzas a hacer esta película? ¿De dónde viene? ¿Es algo tuyo o es algo de muchas vidas satélite a tu alrededor? Pues mira, yo creo sinceramente que he tardado como demasiado tiempo en hacer mi primera película. O sea, hay un momento en mi vida en el que yo monto mi productora todavía estando en la facultad, en la universidad, con 21 años. Empiezo a hacer cortometrajes con amigos, nos van saliendo algunos encargos, y de repente llega un momento en la productora en el que decidimos dar un salto, ¿no? Y ese salto implicaba tener relación con televisiones, en nuestro caso con Canal Sur Televisión, ¿no? Empezamos a hacer una serie de programas y de reportajes para televisión. Eso nos dio la oportunidad de conocer a los ejecutivos que llevaban las compras de derechos, las coproducciones. Empezamos a hacer cine documental, porque lo que nos decían era, bueno, estáis empezando, es complicado que os demos 200, 300.000 euros para una película, ¿por qué no buscáis algo más pequeño y empezáis contando algo que conozcáis, un documental? Total, que fuimos empezando a hacer como una serie de documentales, digamos, alimenticios, pero que en nuestro caso eran muy importantes porque estaban vinculados al mundo de la cultura. Hemos hecho documentales de mucha música, de flamenco, de poesía, de literatura, siempre intentando que los temas estuvieran en relación con Andalucía, porque vimos que era más fácil encontrar financiación si los temas eran andaluces o tenían vinculación con personalidades o con realidades un poco cercanas a Andalucía, ¿no? Y llega un momento en el que empezamos a decir, vamos a hacer cada vez cortometrajes más ambiciosos, porque estos documentales están muy bien, pero la explotación es casi entera televisiva, ¿no? Y empezamos a hacer cortometrajes, joder, pues yo recuerdo que de 10.000 euros, de 30.000 euros, de 60.000 euros, incluso hicimos uno de 120.000 euros. Claro, todo esto es antes de la crisis de 2008, ¿no? Cuando se podía pedir una subvención de 30, 40.000 euros y te las daban, ¿no? Cuando ibas a una fundación y para hacer una historia, digamos, que tenía que ver con
no sé, sobre la conciliación o sobre el diálogo, una historia que hice yo un poco vinculada con el universo de ETA, y joder, te dan 20.000 euros. Y era fácil un poco armar la financiación de un cortometraje que no tiene otra explotación comercial que el pase en festivales y alguna venta a televisión, ¿no? Y si te soy sincero, cuando hice mi último cortometraje como director, que fue en 2009, que se llama La Patrulla Perdida, que es una historia de cine bélico ambientado en la Guerra Civil Española, pero de cine bélico con un puntito de película de aventura o de película de un grupo de hombres en una misión. Cuenta la historia de un grupo de soldados republicanos que una vez que el frente se estabiliza a finales del 36 entre Córdoba y Jaén, ¿no? Que llega ya un momento en el que los nacionales no avanzan y los republicanos tampoco contraatacan y el frente se queda como muy estable casi hasta el final de la guerra. Y yo hice un documental entrevistando a antiguos combatientes del bando republicano que se llamó Milicianos Andaluces, y conocí a un grupo de personas que integraban el comando de los Niños de la Noche, que era un comando de gente muy joven, por eso lo de los niños, y que se dedicaban a saltar las líneas enemigas para hacer misiones de sabotaje en el frente franquista. Pero estas misiones de sabotaje eran pues desde robar una vaca hasta cortar un tendido eléctrico y, si podían, pues a lo mejor reventar una línea férrea, pero casi siempre era un desastre porque mandaban a los chavales, les hartaban de alcohol, de vino para que se envalentonaran, y cruzaban el frente y a veces pues se perdían y bueno, yo qué sé, casi siempre no hacían grandes logros, pero era como era lo que podían hacer en su momento, ¿no? Entonces pensé que ahí había el germen para una historia de cine bélico, que es un género que me apasiona. Y montamos este cortometraje, creo que fueron casi 100.000 euros de presupuesto, no, fue un poquito menos, creo que fueron 80 y tantos, pero bueno, fue un rodaje muy duro, 8 días, exteriores, con grabación en Sevilla, en Córdoba. También llevé la producción, era la primera vez que yo llevaba la producción de algo mío, y recuerdo que no fue nada fácil el rodaje. O sea, a mí me traumatizó mucho la cantidad de complicaciones que había, porque era un rodaje con explosiones, con efectos especiales. Recuerdo que contratamos a unos especialistas para que hicieran fuego de artillería y de fogueo, y a mí me generó aquello demasiado estrés. Entonces, durante un tiempo dije, ostras, igual esto de la dirección es demasiado complicado, ¿no? Entonces quise durante un tiempo alejarme un poco de la dirección. En ese momento no me vi con tanto ánimo como para dar el siguiente paso, como para hacer, no sé, el salto al largo, ¿no? A pesar de que yo tenía varios guiones escritos, que había empezado en la facultad. Entonces quedé eso como en segundo plano y me dediqué a la producción de cine documental y a desarrollar un poco historias como guionista para que otro la dirigiera. Pero con el paso del tiempo, pues el gusanillo te va volviendo y entonces decides que quizás sea tu momento para intentar dar ese salto al largo o contar esa ópera prima. Y entonces, una vez más, surge un poco de ahí, surge de esa necesidad de decir, me encuentro con ánimo, me encuentro con ganas de dar el salto, ¿no? Y como yo había estado en un cortometraje que había sido muy complicado, quizás demasiado ambicioso para, digamos, el nivel que teníamos nuestra productora, ¿no? Que estábamos empezando, pensé que por qué no contar una historia quizás más pequeña, más manejable, que no estuviera tan sobredimensionada, algo que pudiéramos controlar bien, ¿no? Y me acordé que en la facultad yo había escrito un guión para una asignatura de guión cinematográfico, que era un ejercicio de clase, donde realmente no tenías que escribir un guión, sino una serie de secuencias y un tratamiento, pero yo me ambienté y escribí un guión completo, ¿no? Y era un encuentro entre dos jóvenes que durante un día dan un paseo por Sevilla. Y bueno, él está enamorado de ella y ella no, pero bueno, surgían un poco cosas y contradicciones. Entonces me pareció un buen punto de partida para contar algo similar. Lo que pasa es que, claro, yo en ese tiempo, en esos 10, 12 años, pues ya había cambiado un poco por dentro. También yo sentía que estaba en un momento de mi vida, ya que había pasado los 30 años, que estaba un poquito como en tierra de nadie, y digo, ostras, ¿qué quiero hacer con mi vida a partir de ahora? ¿Realmente quiero seguir el mundo de la producción independiente o quiero, qué sé yo, intentar entrar en una gran productora o entrar en una cadena de televisión, ¿no? Porque cuando llevas la producción independiente, a veces no siempre, o sea, no todo es tan fácil, siempre tienes que estar buscando proyectos nuevos, tienes que estar presentando proyectos a televisiones, pidiendo subvenciones y claro, es complicado, ¿no? Y entonces, en esa situación intenté tirar como decir, vale, llega un momento en el que tengo que dejar de mirar atrás
y empezar como una nueva vida y empezar a replantearme cosas, ¿no? Y cambiar el chip en muchos aspectos. Y se juntó con que yo cada vez tenía menos relación con la gente de mi ciudad natal, con la gente de Córdoba, con mis amigos de la adolescencia, de la infancia, incluso con mi familia. Un hermano mío que no tenía trabajo se fue a Londres a buscar curro de lo suyo, que era arquitectura, porque España estaba fatal. Y digamos que en todo ese cóctel que yo tenía en la cabeza, pues decidí un poco ponerlo en orden, y de ahí surge una vez más, que no deja de ser una película de despedidas, de un poco de un encuentro con tu pasado, y de una forma de un poco de superarlo, de dejarlo atrás, de pasar páginas y de decir adiós a algo tuyo, a una etapa de tu vida que ya igual no es posible, ¿no? Aunque duela, aunque no sea fácil, pero tienes que mirar la vida con optimismo y no puedes estar siempre mirando hacia atrás, porque si no te pierdes lo que está delante de tus ojos, ¿no? Y esa fue la idea fue como una mezcla entre lo que tú sientes por dentro, una necesidad de contar algo muy personal y cercano, también con una necesidad de buscar una historia que a nivel de producción pudiera ser capaz de sacar adelante, ¿no? A mí me gusta mucho, por ejemplo, el cine de Eric Rohmer. Y Eric Rohmer siempre cuenta historias pequeñas, pero con un gran componente emocional, íntimo, cercano, que habla sobre relaciones humanas. Y quise tirar un poco por ahí. Y de ahí surge una vez más. Y bueno, ha sido un proyecto que hemos estado, creo que casi 4 o 5 años, porque realmente desde que surge la idea, una primera versión del guión, y empiezas a buscar financiación, no es fácil para una primera película. Mucha gente te decía que era una historia donde no pasaba nada, y dices tú, ostras, pero si es que yo creo que pasan muchas cosas, ¿no? O creo que tiene momentos de vida que sí que son importantes, pero bueno, a veces otras productoras o otros ejecutivos van buscando otro tipo de historia, otro tipo de peripecias, quizá un poco más elaboradas, y era complicado hacerles entender el tipo de historia que queríamos sacar adelante. Pero bueno, tuvimos la suerte de que entró Canal Sur Televisión en una de las primeras etapas de búsqueda de financiación, y con eso y con aportación propia y algo de inversores privados hemos conseguido sacar la historia adelante. Creíamos que era importante también, ¿no? Por lo que cuenta la película, que es la historia de Abril, de una chica que se va fuera porque aquí no tiene trabajo y que desde el extranjero empieza a replantearse su vida. Nos daba la sensación en la productora que tampoco podíamos demorar mucho en el tiempo el contar esta historia, que era una historia que a lo mejor el contexto socioeconómico cambiaba completamente, como así ha sido por el tema de la pandemia, y era algo que teníamos que sacar de dentro, y que también nosotros necesitábamos contarlo para demostrar un poco que éramos capaces de hacer una historia en formato largo. Ahora que tú dices que vuestra idea tenías que hacerla pronto porque el tema socioeconómico podía cambiar. Sí. Yo creo que eso es una reflexión desde la producción, desde la película, desde estar metido en ese pozo que es hacer una película, ¿no? Sí. Porque una vez que se hace, ¿no? Ese pozo se abre y todo el mundo lo ve, ¿no? Pero yo desde fuera no he tenido esa sensación. Ya. Para mí es completamente atemporal. Porque siempre va a haber un desarraigo. Ella, o sea, esta mujer se ha ido fuera, pero siempre va a recordar lo de dentro, y ese tipo de irse fuera de tu entorno, sí, siempre va a ocurrir. Siempre va a ocurrir, porque es muy difícil quedarse siempre en el mismo sitio. A lo mejor no te ocurre con 30, 40, a lo mejor te ocurre con 50, 60, pero hay un momento de tu vida que sales de lo que conoces y empiezas y no paras de salir de aventuras de que tú creías que iban a ser diferentes. Yo la veo muy atemporal, la película. Sí, porque puede me están ser. diciendo que es Sevilla, pero si no, podría ser cualquier ciudad del mundo. Sí, y era la idea un poco, la idea de contextualizarla en una Sevilla un poco fuera del tópico y del cliché, era hacerla también universal. O sea, que podía verse una película perfectamente rodada en Barcelona, Madrid o no sé, o Lisboa. Era un poco la clave, ¿no? Intentar nosotros desde Andalucía contar una cosa diferente a como se cuentan normalmente las historias. Y sí, realmente al ser una película, como comentas, del desarraigo, de encontrarte un poco con lo que tú dejaste atrás, puede ser atemporal, y de hecho hay mucha gente mayor de mi generación, y te estoy hablando de gente de 60, 70 años, que en su momento a lo mejor salieron de España porque sus padres se fueron a Suiza en los 60 a buscar trabajo y se han sentido identificados. Incluso gente mucho más joven que yo, o sea, lo que podríamos decir ahora, jóvenes de 20 años que se están encontrando con una situación de mierda en el país y que tienen esa necesidad de salir fuera, les está llegando mucho, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que tú dices, había algo de eso, desde la producción
teníamos la sensación de que si de repente el país cambiara drásticamente y aquí empezara a haber trabajo estupendo y yo qué sé, los brotes verdes crecieran así súbitamente, pensábamos que parte de lo que queríamos contar igual perdía un poco de vigencia. Pero claro, eso después es complicado, ¿no? Pero sí, claro, es que la película no deja de contar también que este país, digamos, ha maltratado mucho a la juventud en los últimos tiempos y que por ese maltrato se han perdido muchas cosas por el camino. Se ha perdido casi una generación de gente que ha tenido que emigrar fuera y a mí me daba mucha pena y mucha rabia eso, de no haber sabido como sociedad y como país saber retener a toda esa gente, ¿no? Porque ha habido gente que se ha tenido que marchar sin tener ninguna inquietud, sin tener ninguna gana de hacerlo, ¿no? Porque hay gente que tiene un espíritu más aventurero y no tiene tanto problema en decir, oye, pues yo salgo, me voy de mi ciudad, de mi pueblo, me voy a Madrid, me voy a Barcelona, me voy a París, a Londres, donde haga falta, porque tienen como esa necesidad de ver mundo y esa inquietud. Pero hay gente que no, hay gente que jamás había salido del pueblo y te los ves ahora viviendo en Berlín, ¿no? Y entonces un poco esa gente, hay familias que se han roto en muchos aspectos. Y sí que creía que tenía que como que contarlo ya. También porque tampoco puedes estar tú dentro como una historia 5 o 6 años viviendo en bucle, porque te vuelves un poco más ara. Entonces sí teníamos esa necesidad de contarlo, aunque después quizás la película sea tan atemporal como dices. Sí, sobre todo también la idea esa de... Para mí también es una película muy social, que habla sobre el contexto este que tú comentas, ¿no? Del tener que irse por la falta de trabajo, lo que comentábamos por teléfono, ¿no? Que realmente tú cuando conoces a alguien, el amor siempre queda fuera, siempre está supeditado a las consecuencias o circunstancias económicas de cada uno, es así de triste y real. No nos engañemos, alguien se puede querer mucho, pero como seas un pobre diablo... O sea, necesitas un sustento económico, desgraciadamente. No puedes vivir del aire para que ciertas relaciones salgan adelante. Puede ser. La gente valora mucho eso hoy en día, porque nos hemos vuelto como muy materialistas en muchos aspectos, ¿no? Algunas personas más que otras. Y por eso tiene esa vigencia que tiene la película, es brutal. Porque eso pasaba hace 100 años, 1000 y pasa ahora. Ya. Es que el acondicionamiento económico es que es brutal en nuestras vidas. Dependemos tanto del trabajo y del dinero, que es alucinante. Se ha convertido en algo natural, cuando debería ser algo antinatural, porque la vida y las emociones deberían estar por encima. Sí. Pero toda esta tristeza y melancolía y nostalgia que tienen tus personajes, ¿no? En lo que podía haber sido y no fue, todo por la mierda del dinero, ¿no? Sí. Porque en el fondo yo me siento muy identificado con ellos porque estoy muy atrapado igual que ellos. Es que necesitas tener un trabajo para vivir, es que no hay otra forma de vivir en este mundo. Yo creo que para ser una persona digna, por así decirlo, y decir, joder, estoy orgulloso de lo que soy, no puedo estar mal viviendo, uniendo trabajos basura, o trabajando en algo que me mata como persona, de sol a sol. No sé, es que al final vives amargado, encima vives pobre, no puedes hacer nada, no puedes viajar, no puedes disfrutar de la vida, ¿no? Y después la vida son 2 días y se nos pasa todo volando y... No puedes enamorarte. Tampoco, claro. Tu autoestima está por los suelos. Está por los suelos, sí. Sí, nunca lo había pensado así, pero sí, claro, porque cuando tú no te puedes desarrollar plenamente como persona, no tienes la valentía para acercarte a alguien y decirle, oye, ven conmigo a tomarte algo, vámonos, no sé, porque piensas que eres un fracasado. Y entonces es duro eso. Además, las relaciones de hoy en día, lo primero que te sueltan es dónde trabajas y qué tienes. Ya. Yo creo que porque realmente hemos naturalizado lo horrible. O sea, hostia, yo me desarrollo como persona con un trabajo. No, tú te desarrollas como persona. El trabajo sí que es para verdad. ganarte la vida. Claro. Pero bueno, lo hemos naturalizado de tal manera que es algo normal. Siempre se dice, ¿verdad? ¿Tú qué eres? Pues yo soy abogado. No, coño, pero ¿tú qué eres? ¿Tú qué eres? Joder, pues soy un soñador. Nadie dice eso. Nadie dice eso. ¿Tú a qué te dedicas? No, yo me dedico a pasear. No, pero ¿cómo te ganas la vida? ¿No? Parece ser que eso nos ubica y nos etiqueta en algún sitio, ¿no? Y todo eso está muy dentro de tu película, o sea, eso está en cada plano de tu película. Cuando te quedas, el trabajo, están constantemente hablando del trabajo, de la manera de ganarse la vida. Sí.
Y entonces eso a mí me resulta completamente atemporal. O sea, eso siempre va a ocurrir, desgraciadamente, a no ser que nos vayamos a otro planeta y la forma económica sea diferente. Claro, porque en este capitalismo neoliberal que vivimos es que es así. O sea, es que realmente, y todo el mundo te lo dice, en plan de fórmate lo mejor que puedas para tener un buen trabajo. Joder, qué mierda, ¿no? Yo a veces lo veo y cuando dicen, incluso salía ahora, ¿no? Que decían, los empresarios están muy contentos porque están llegando a acuerdos con las universidades para hacer máster con buenas salidas laborales. Y digo, ostras, y digo, qué horror, ¿no? Qué horror. O no hagas estas carreras de letras porque no tienen salidas. Ostras, pero ¿y qué hay de formarnos como personas? ¿Y qué hay de nuestro acervo cultural? No lo sé, o sea, es que lo veo todo tan horrible. Yo quizá en eso soy todavía muy idealista y me gusta la esencia de las cosas, pero también tengo la suerte de que más o menos, o sea, me gano la vida con un tipo de vida que yo he elegido, ¿no? Y no todo el mundo tiene esa capacidad o esa habilidad o esa iniciativa, ¿no? O esa valentía. Ya, sí, porque también es duro, o sea, no es... Muchos soñadores se quedan en el camino porque les falta valentía. Ya. Hay que ser muy valiente para estar siempre viviendo en una incertidumbre. Sí. A ver si me dan esta ayuda, hostia, si no me dan la ayuda, ¿cómo levantamos la peli? Uf. Claro, y después te entran dudas, porque yo tengo amigos que tienen trabajos, digamos, normales, ¿no? De oficina, o que son funcionarios, se han podido comprar una casa, tienen familia, tienen hijos, y tú a veces dices tú, ostras, pues igual también se vive bien así, ¿sabes? Bueno, pero tú eres diferente. Ya. Bueno, tú con lo que piensas quieres hacer algo diferente, no es que seas especial, sino quieres hacer cosas diferentes. Uno, yo creo que no puede ir en contra de su condición. Y yo creo que siempre eso es una fabulación que nos hacemos. Siempre nos creemos que los demás mismos... Sí, siempre estás mejor, ¿no? Eso es así. Nunca estás a gusto. Siempre que nuestra ex ha rehecho su vida y está tan de puta madre, mejor siempre que tú. Eso puede ser. Y no tiene por qué. Ya. Eso es una fabulación que tú te haces por tus miedos, inseguridades que tienes acerca de todo, del trabajo, del amor. O ves a una pareja, amigo tuyo de toda la vida, que tiene una vida más establecida, y dices, guau, ¿no? Como tú acabas de decir. Sí. Pero yo creo que eso es porque somos unos soñadores. Claro, nos imaginamos que hasta al vecino que le va de puta madre. Sí, siempre pasa. Sí, porque después tampoco la gente no hace gala de sus miserias. No. Entonces siempre intenta... Nunca te cuenta lo mal que le va. Ya, es verdad, puede ser, sí. Yo quiero hablar de una parte muy importante de tu película, que es el reparto. Y sobre todo esas dos luces brillantes, maravillosas, que aparecen en tu película. Silvia Costa y Jacinto Bogo. Que creo también que sin el guión, sin esa historia, sin esos dos personajes, ¿no? Bueno, el resto del reparto también, los momentos que aparecen desprenden mucha naturalidad, mucha cotidianidad, ¿no? Que es lo que yo creo que busca la película. Y sobre todo la luz, ¿no? De Jesús Perujo, me parece, si no me equivoco el nombre. Sí. Creo que recoge muy bien todo ese sentimiento de tristeza y tragicomedia que tiene la película, ¿no? Esa luz brillante de Sevilla, pero poco a poco se va oscureciendo. Se va, ennegreciendo. Y va un duermevela y unos espectros y unas sombras, ¿no? Y una lluvia y unas cosas, sí. Sí, todo eso es intencionado, claro. Sí. Que me hables de eso, de esa pareja y de la luz de la película, porque me parecen que con otra pareja protagonista hubiera sido... Es que parecen novios de verdad. Mucha gente dice eso, es curioso, es que yo, si me dijeran, no, es que están juntos, es que... ¿Te lo crees? Lo creo. Joder, pues claro, entiendo que parte de eso, parte de esa química de los personajes ya estaba en el guión. O sea, me gustaría pensar que sí, que yo ya había sido capaz de hacer algo así. Lo que pasa es que, claro, cuando los pones en pie con los actores, o sea, todo va creando un cuerpo y una dimensión diferente. Yo tenía claro que era una película de actores y para mí la actriz principal era súper importante. O sea, era súper importante porque tenía que resumir en un personaje toda la luz y la alegría de una vida que ya ha pasado y poco a poco la tiene que ir recuperando y tiene que resumir en ella toda esa alegría que también transmite Sevilla, ¿no? Entonces, bueno, yo llego a Silvia Costa a través de una prueba, un casting que hicimos en Madrid y en Sevilla. Llega un momento en el que cuando la película ya no va a crecer más
a nivel de producción y somos conscientes de que tenemos que hacer una película con 200 y pocos mil euros de presupuesto, no vamos a poder contar con una primera figura del panorama interpretativo, como a lo mejor podíamos haber pensado en otro momento. Entonces empezamos a ver que teníamos esa libertad de poder elegir casi a cualquier actriz que nos pudiéramos permitir, me refiero, que no teníamos la necesidad de contar con una estrella o contar con alguien muy conocido. Y yo creo que hubiera perdido todo. Sí, tiene un punto bueno de que la gente se siente muy identificada con rostros que no le son habituales en el cine, pero claro, cuando tú abres un proceso de casting y de pruebas, también vas un poco a ciegas, porque vas a contar con gente que igual no tiene mucha experiencia, que está igual un poco virgen, que tampoco sabes cómo te va a reaccionar. Pero fue algo bonito porque muchos en el equipo técnico éramos así, era nuestra primera experiencia. Para mí como director en un largometraje de ficción, para Jesús Perujo en la dirección de fotografía, pero también para Pilar Angulo en la dirección artística, para Laura Aumann en la dirección de vestuario. Y entonces era como que mucha gente que estábamos empezando y que estábamos con ese ímpetu. Y Silvia fue la primera chica que vi en Madrid. Entonces vino mucha gente hicimos un casting no abierto a que todo el mundo se pudiera presentar, sino que más o menos hicimos una labor de scouting a través de representantes y llamamos a 20, 30 personas que creíamos que con el trabajo que habían hecho en algunos cortos, en algunas producciones independientes, que con su físico también podían dar en el personaje. Y vimos gente de Sevilla o de Andalucía y de fuera de Sevilla. Tampoco queríamos cerrarnos a coger a alguna actriz que fuera sevillana para una película en Sevilla. O sea, que podía ser una actriz incluso de otra nacionalidad, si encajaba. Pero Silvia tenía una cosa muy fuerte, es una personalidad muy fuerte, y el personaje de Abril al principio no era tan fuerte. Era como una chica un poco más dulce, un poco más apocada, que se ve un poco venido abajo con el paso de los años, al vivir fuera de su entorno y de su familia. Y Silvia vino al casting y lo hizo como muy guerrera y lo hizo muy suyo, y a mí me pareció que era como muy de verdad. O sea, yo la vi y recuerdo hablar con la productora, con Laura, con mi productora, y me dijo: coño, si es que te la crees, parece salida de una película de cine independiente americano. Parece una chica normal, pero tiene mucha fuerza y tiene como una cosa de verdad. Entonces nos encantó Silvia y joder, fue una apuesta. Ella cuando la llamó estaba como loca porque se creía que la estábamos llamando para un papel de Las Amigas, para algo pequeño y tal. Y recuerdo que se puso como loca de contenta. Bueno, y nosotros con que aceptara también, claro. Y decidimos un poco darle también la oportunidad a alguien que no conocíamos, porque ya que nos había sido tan complicado nosotros sacar adelante la película y que habíamos recibido tantos portazos, y decir, coño, pues no vamos a ser nosotros vamos a hacer lo mismo, ¿no? Sino que vamos a intentar, coño, vamos a darle una oportunidad a alguien que seguro que viene con ilusión, que seguro que aporta muchas cosas que no sabemos y que nos va a hacer ver la película y la historia con otros ojos. Y Silvia llegó de esa manera al proyecto. Jacinto no, Jacinto Bobo, yo ya lo conocía de antes. Había trabajado con él en algún programa de televisión para Canal Sur, lo conocía de teatro independiente, lo conocía de algún corto, teníamos muchos amigos en común, y cuando ya el guión llegó en una segunda fase, un poco más de escritura, cuando ya estaba cercano el proceso de finalización, ya empecé yo a tener en mente a Jacinto, porque también pensé, o sea, yo lo conozco de hace mucho tiempo, me llevo bien con él, y digo, coño, pues una primera película va a ser una cosa muy complicada, van a haber problemas. Y digo, si tengo a alguien cercano, alguien con el que me puedo comunicar, alguien que a poco que yo le diga algo sabe un poco cómo me siento, pensé que podía ser más fácil, ¿no? O que podía tener un aliado en el set, que a lo mejor si contratábamos una actriz, que yo qué sé, ponte que contratamos una actriz de Madrid o de Almería y que no sabes muy bien por dónde respira, digo, me gustaría tener como a un amigo o a un confidente en el set, ¿no? Pese a eso le hicimos alguna prueba también, alguna prueba de química con algunas actrices. Digo, bueno, pues a ver si encaja bien con algún tipo de perfil de chica y tal. No hizo ninguna prueba con Silvia, o sea, hizo prueba con otras actrices que, joder, lo hicieron muy bien, tanto él como ellas. Y la primera vez que se vieron fue ya ensayando la película, ¿no? Y entonces, joder, era curioso, ¿no? Porque hicimos algunas jornadas de improvisación también con las amigas. Jacinto y el resto del reparto
se conocían más o menos de la escena de teatro independiente de Sevilla, pero Silvia no, Silvia venía un poco virgen de todo eso, venía de Madrid, donde hacía teatro, pero no tenía relación con nosotros. Entonces fue bonito porque cuando empezamos a hacer una especie de terapia de grupo, improvisación, poco a poco íbamos reviviendo lo que la película cuenta, que no deja de ser alguien que está fuera del entorno, vuelve al que era su casa o su mundo y se va soltando, ¿no? Y se va encontrando cada vez más a gusto. Y con Silvia pasó eso. Al principio, los primeros días estaba más cortada porque nosotros hablábamos entre nosotros, teníamos bromas propias. Vosotros hablabais andaluz. Sí, y claro, y ella venía un poco de fuera y también tuvo que poner ese acento, ¿no? Un poco. Bueno, pero es que los actores andaluces, en cuanto llegan a eso, es como que lo escuchas una vez y tienes el chip. Y yo, referente al acento, ellos me decían, pero Guille, ¿quieres castellanizarlo? Y decía, no, o sea, ¿pero quieres que lo forcemos? Y digo, tampoco, tío, habla tú como hables normal. El rollo de la película es que fuera naturalista. Igual que sacábamos localizaciones y no la decorábamos o no recreábamos en ambientes, sino que simplemente sacábamos la cámara a la calle y, oye, que hay que grabar en esta plaza. Bueno, pues, ¿cómo es la plaza? ¿Cómo es el día a día en la plaza? Venga, pues vamos a hacer esto más o menos. Con el habla pasaba igual. O sea, ¿tú cómo hablas? Pues yo hablas así. Tampoco eres un acento muy, muy cerrado, porque ellos no lo son. Y entonces, bueno, pues cada uno, digamos, habló con el acento andaluz que tiene. Y es curioso porque incluso alguien que ha visto la película decía, joder, no me puedo creer que hayan castellanizado el andaluz, qué aberración. Y digo, ostras, pues realmente no lo buscamos. O sea, que puede ser algo inconsciente o que nosotros mismos no hablamos tan así, tan cerrados como la gente se imagina. Pero, por ejemplo, en el reparto hay un chico que es navarro. Y es navarro la historia, y es simplemente un chico navarro que tiene una novia sevillana. Y lo integramos y no pasó nada, ¿no? O sea que tampoco en ese aspecto no forzamos la situación una vez que ya la hicimos. Y referente a lo que decías de la luz, para mí era muy importante mostrar una luz que fuera vitalista, que fuera optimista. O sea, no es casual que quisiéramos rodar la película en primavera en Sevilla, que es como la época del año donde el sol más resplandece, donde el sol te hace que estés más a gusto, donde la gente se lanza a las calles después del invierno y donde todavía no hace tanto calor como en verano, que es cuando la ciudad se vacía, ¿no? La primavera es cuando florece todo, o sea, florecen los naranjos, empieza a oler a azahar, las jacarandas se ponen estupendas. Y igual que tampoco es casual que ella se llama Abril, ¿no? Y que cuando regresa a Sevilla, toda esa alegría que había un poco quedado en stand-by de su vida en Londres, florece. Y tenía que ser en primavera, y por eso rodamos en mayo, que es el mes más bonito de estar en Sevilla. Ahora te toca hacer la pregunta. ¿Por qué entran al cine a ver La Reconquista de Jonás Trueba? Pues mira, ¿Por qué no otra? Eso tiene su explicación. Que yo quiero mucho a Jonás y a su película y a su cine, pero mira, porque a mí en ese momento yo me levanté a aplaudir, estaba emocionadísimo. Ay, vaya, pues muchas gracias. Hostia, pero eso no es labor mía, eso es labor de lo que hizo Jonás también, claro. No, pero cómo molaría, ¿no? Sobre todo en el momento, cómo molaría entrar con una tía que te gusta a ver una peli de Jonás, que habla tanto de los sentimientos, ¿no? Mira, la película al principio no se llamaba Una vez más, se llamaba La última cita. Y está basado un poco, o sea, también uno de los gérmenes por los que yo empecé a escribir esta historia es una canción de un grupo de aquí, catalán, que se llama Manel, que tiene una canción que se llama Hay Dolors, que no deja de ser el reencuentro entre una pareja que fue pareja y que vuelve a pasar un día juntos y ya se dan cuenta de que su historia terminó. Y a raíz de esa canción dije, qué bonito sería cómo sería construir una última cita entre dos personas que se han querido mucho pero que ya no pueden estar juntos, que ya su historia ha terminado, ¿no? Y entonces, claro, por eso se llamaba La última cita, y desde una primera versión de guión, para mí siempre asocio las citas con chicas, en mi caso, a ir al cine. O sea, yo desde pequeño, cuando siempre le pedía de salir a alguien, era como, ¿qué hacemos? Pues vamos al cine. O cuando he tenido novia o con mi pareja, me parece un planazo ir al cine a ver una película, ¿no? Entonces, si quería que se llamara la película La última cita, no me imaginaba una cita sin ir al cine. Y entonces, claro, quería que entraran a ver una película y poco a poco empecé a pensar qué película podrían ver, ¿no? Porque podría ser cualquiera Me gustaba esa idea de que entraran con la película empezada, porque en verdad las películas les importa una mierda. O sea, lo que ellos quieren es estar juntos, recogidos, porque cuando se está en pareja en el cine aparecen las primeras caricias
te acercas físicamente, ¿no? Estáis como juntos, pero no os miráis el uno al otro, estáis mirando la pantalla, entonces se crea como una conexión y una química muy fuerte, ¿no? Y yo quería jugar con eso. ¿Qué pasa? Que por ahí, por esa época más o menos, por 2015, 2016, que era cuando yo estaba ya terminando el guión, estábamos ya buscando financiación, Canal Sur estaba a puntito de entrar, empezaron a aparecer una serie de películas en España que más o menos reflejaban temáticas y muy parecidas a lo que yo quería contar, ¿no? Entonces yo recuerdo que, creo que fue en 2015, cuando salió una película que se llama Un otoño sin Berlín, de Lara Izaguirre, que se presentó en San Sebastián, que también iba de una chica que estaba afuera, que volvía a su pueblo, se encontraba con su novio. Que pasó por esta cámara también. Pasó por esta cámara. Entonces dije, ostras, qué curioso, ¿no? Y ahora ha hecho otra película que se llama Nora, que... Amaya Verasturi. No sé, o sea, no la he visto porque se presentó en San Sebastián y no se ha estrenado todavía. Yo no la he visto tampoco. Pero entonces me gustó mucho la peli de Lara, lo que pasa es que, claro, lo contaba de otra manera, ¿vale? Porque ella es una chica del norte, el pueblo, la familia. Yo no quería contar, por ejemplo, pensaba contar la historia sin personajes adultos, quería solo centrarme en los chicos. Y aparece la madre en la película, que es el único personaje adulto con frase, pero durante mucho tiempo estuve tentado de no incluirla o de que no se le viera físicamente a la madre, ¿no? Bueno, salió esa película de Lara, al año siguiente salió La Reconquista de Jonás Trueba, que también tenía una parte central que se le parecía mucho. Yo soy un gran admirador del cine de Jonás, desde la primera película a Los Exilios Románticos, Los Ilusos, incluso lo que ha hecho después, ¿no? La Virgen de Agosto. Pero es que al año siguiente salió también una película como Los Amores Cobardes, de una chica que se llama Carmen Blanco. No la he visto, la quiero ver. Pues claro, incluso salió la andaluza también. También una chica de Málaga, o de Cádiz, pero vive en Málaga, bueno, tiene mucha relación. La película está rodada en Málaga. Andan por filming, así que la podremos. Sí, e incluso el año pasado se estrenó otra que se llama La Banda, sí, que también es muy parecida, pero más mainstream, por así decirlo. Una película hecha con más medios, con otro tono, ¿no? Y entonces era un reencuentro, ¿no? Era un reencuentro, era un chico más joven, pero también vivía en Londres. Bueno, total, que yo veía que como, oye, que esto mismo que yo estaba pensando no era tan original, pero en vez de, no sé, ¿cómo decirlo? En vez de enfadarme o de que fuera una contrariedad, me pareció incluso reconfortante que hubiera gente, pues, yo que sé, La Banda es de un chico de Valencia, Un otoño sin Berlín es de una chica, creo que de Pamplona, Jonás es de Madrid, la que te decía de Los Amores Cobardes de Málaga. Entonces había como gente en un montón de sitios de España que tenían una sensibilidad, una inquietud parecida a la mía, y me parecía que podía ser bonito establecer como una relación o un tipo como de acuerdo, no sé, como algo de cita explícita entre una de esas películas y la nuestra, ¿no? Y resulta que yo cuando por fin me decanto por Jacinto, veo que incluso hasta físicamente se parece a Francesca Reel en esa película, ¿no? Entonces me parecía que digo, claro, ¿y qué escena podrían ver, ¿no? Y curiosamente La Reconquista tiene una parte como muy bonita, que es como bisagra en la película de Jonás Trueba, que es un baile de swing que hacen en una discoteca donde no hay diálogo y simplemente los personajes bailan y parece que se van a besar y no se besan y tal. Y me parecía muy interesante utilizar esa escena a modo de espejo y a modo un poco de premonición, porque más adelante hay una escena en mi película que los personajes prácticamente están en la misma tesitura y bueno, y les pasa algo similar, ¿no? Y entonces, bueno, me puse en contacto con ellos, con la gente de Los Ilusos, conocí a Javier en la Berlinale, ellos estaban presentando el rodaje de La Virgen de Agosto, yo iba como Berlinale Talent en 2018, y entonces ahí, o sea, no se lo propuse ahí, pero con el tiempo le dije, oye, me interesaría hacer esto, me interesaría contar una película, o sea, contar con una escena de vuestra película para reflexionar sobre esto, porque creo que contamos temas parecidos y más allá de explicitar la copia, quería como establecer un diálogo entre dos obras, por así decirlo, similares. Y entonces lo incluí por eso y creo que quedó bien y que funciona, y también le brindaba la oportunidad a la gente, yo qué sé, mucha gente no sabe qué película es La Reconquista y han estado preguntando y no sé, me parece guay que incluso la gente conozca el cine de Jonás, que me parece apasionante. Entonces, pero lo hice por eso, lo hice porque pensaba que sería bonito conectarme de alguna manera con otros cineastas que estaban haciendo cosas parecidas a lo que yo estaba intentando hacer.
Te tengo que preguntar por la música, ¿por qué eliges esas canciones a modo Almodóvar, ¿no? Que las canciones siempre tienen que explicar lo que le está sucediendo a los personajes, porque si no a mí siempre me parece que si no, ¿para qué? Ya. Si no, no pongas nada. Mira, es verdad que Pedro Almodóvar utiliza en sus películas canciones íntegras en momentos puntuales, pero mi gran referencia a la hora de utilizar música o canciones de repertorio, en este caso en la película, fue Notting Hill. Notting Hill, que es una comedia romántica de finales de los 90. Yo de esa película he visto como trozos. Has visto cachitos, ¿no? Pero nunca desde el principio al fin, o sea que la quiero ver. Ya, pues es una comedia romántica donde... Por televisión la han dado muchas veces. Muchísimo, tiene mucho éxito. He visto trozos, y hay trozos que me gustan, como lo del colega, ¿no? El Reeves, sí. Que es un tipo súper, ya físicamente... Sí, ya es un personaje y tal. Pues en esta película, que es una película totalmente comercial, de un gran estudio, con Julia Roberts, Hugh Grant y tal, la utilización de la música... O sea, yo cuando estaba estudiando en la facultad fui consciente con esa película, que la vi en aquel entonces, cuando yo tenía 18 o 19 años, cómo se podían utilizar canciones de repertorio que complementaran lo que los personajes estaban sintiendo. Por ejemplo, es súper famosa un plano secuencia que hay donde las estaciones van pasando y donde Hugh Grant está totalmente destrozado porque Julia Roberts se ha ido y no la ve, y el paso del tiempo pasa de verano de un verano al otro, y pasan las estaciones y nieva y caen las hojas y llueve, y todo va punteado con una canción de creo que es de Al Green, y me di cuenta de cómo se podía utilizar las canciones de otra manera, incluso dejarlas de manera íntegra, ¿no? Y entonces, con esa idea un poco en la cabeza, dije, ostras, y qué bonito sería hacer algo parecido con canciones que me gustan, que para mí son importantes. Y ya que estamos retratando esta Sevilla un poco alternativa, ¿por qué no utilizamos grupos de la escena más indie, pop y rock, que igual no son muy conocidos, pero que son estupendos y que tienen muchas canciones que por tono le pegan, ¿no? Entonces hicimos una labor un poco de búsqueda o de documentación. Yo había canciones que sí que conocía, de grupos amigos como Dani Llamas, como Miguel Rivera de Maga, como George, que en verdad es Jorge Naranjo, pero había otros grupos que no conocía personalmente, como la Milky Way Express, como Lobisón o como Ricardo Lezón, y que decidimos incorporarlos porque pensamos que complementaban mucho la historia que estábamos contando. Hay quien dice que son a veces demasiado explícitos o que son momentos largos que se podían haber recortado, pero yo qué sé, yo sentía de dentro que tenía que dejarlo así, que tenía que dejar respirar la secuencia y que tenía que dejarme embriagar un poco por estas canciones y por lo que estaban contando, ¿no? No quise recortarlas porque me parecía que para esta historia era utilizar un recurso un poco bastardo. O sea, si quería emplear la esencia de la canción, no podía cortarla, no podía poner una estrofa así, un estribillo, no, porque me viniera bien, sino lo que quería era impregnarme del alma de esa canción. Igual que pongo una secuencia casi entera de la película de Jonás y hago que conecten, también quería que conectaran de alguna manera esas canciones con la película, y por eso hemos hecho un esfuerzo incluso por editar la banda sonora, y está disponible digitalmente en Spotify, porque yo quería dar reconocimiento a esas canciones que tanto me han inspirado. O sea, hay escenas que están totalmente planteadas por la música. Hay una escena al principio de la película, bueno, no al principio, pero cuando ellos están recorriendo con bicicleta toda la ciudad de Sevilla, que tuve muy claro en la planificación la canción que quería usar y cómo lo hicimos. Es un plano muy ozu ese, ¿eh? Sí, entonces claro, porque hay un momento muy ozu ahí, que van en bicicleta, ¿no? En una sí. Primavera tardía, ¿no? Me parece. Sí, no, fíjate, yo tenía en mente otra cosa y otra película... Como la Setsuko Hara mira al chico y lo mira así, como el plano que tú montas, ¿no? Que a mí me parece un plano como muy esencial de tu película. Ya. Claro, porque en el fondo Porque Silvia mira muy bien. Mira muy bien, Silvia... Es que se mira muy bien. Y creo que en una película como la tuya, donde se habla mucho, pero se mira mejor. Sí, las miradas, los silencios, las escuchas... Es que escuchar es algo que deberíamos hacer más, ¿no? Sí, y yo creo que la única persona a la que el personaje de Abril podría mirar así es a Daniel, quizá, por todo ese bagaje que han tenido, por toda esa vida. No me imagino a Abril mirando así a otra persona. Entonces esa química y esa conexión fue muy importante hacerlo con ellos,
Porque igual que él no le cantaría a nadie quizás sus miserias con la canción que canta, yo creo que tampoco ella miraría a nadie como le mira a él. Ahora para terminar, porque ya llevamos un ratazo. Ostras, sí, nos hemos colado. Vale. Me gustaría que me dijeras si hay alguna película que cambió tu mirada como espectador cuando eras un adolescente. Con una que me digas es suficiente. La que te venga ahora a la cabeza, porque seguramente tendrás... Claro, hay mogollón, pero mira, la primera película con la que yo, o sea, más que sí que me acuerdo, con la que fui consciente de un poco de lo que se suponía, o sea, de lo que suponía hacer cine, y cuando cambio yo el chip de que no son los actores los que hacen las películas, sino que hay un equipo detrás, me acuerdo perfectamente, y fue Un americano en París. No sé por qué. Sí, pero fue una creo que porque la vi para una asignatura que era historia de la música, entonces ellos te dejaban, el profesor, que hicieras un trabajo sobre cualquier momento de la historia de la música y no sé por qué a mí me dio por hacer música de películas. Entonces hice un estudio, cogí 10 o 12 películas y para ver cómo funcionaba la música en todas ellas. Y yo no había visto Un americano en París, pero me gustaba mucho Cantando bajo la lluvia. Entonces dije, bueno, pues voy a coger otro musical de Gene Kelly. Y en esa película fue como me cambió el chip y dije, ostras, aquí hay una construcción, hay una puesta en escena. Hay una serie de elementos que me parecen brutales y que han tenido que ser pensados, porque toda esa película termina con un número musical que no sé si son 15 o 16 minutos, que después un poco el final de La La Land recoge un poco ese espíritu también, ¿no? De hacer un final plenamente musical que hace un poco repaso de todo lo que se ha visto durante las 2 horas, ¿no? Y sí que recuerdo que fue una cosa que me embriagó y que me hizo cambiar ese chip. Después hay muchísimas películas que me gustan, ¿no? Recuerdo, por decirte otra, que fue... Fíjate, este momento fue previo, pero fue un momento de desencanto, porque yo fui con mis abuelos y con mis padres a ver Indiana Jones, ¿cuál es la última? Y La última cruzada, sí. Que es una peli creo que del 89, sí. O del 90, la de Sean Connery. Yo tendría 9 años. Luego hicieron otra, ¿no? Pero... Sí, bueno, que hicieron la cuarta, la de la calavera de cristal, pero la de Indiana Jones y La última cruzada, que creo que es del 89, del 90, yo tenía 9 años y ya tenía inquietud ahí por hacer cine. Y, ostras, es verdad, es que esto es antes, tío, esto es antes. Y entonces me di cuenta, salí un poco diciendo, ostras, qué putada, porque yo jamás voy a poder hacer algo así. O sea, me pareció tan maravilloso, tan complicado esa persecución que después me enteré que habían rodado en Almería con esos tanques. Lo vi todo tan elaborado que quizás que fui consciente de decir, qué complicado esto, no voy a ser capaz nunca de hacer una película así, ¿sabes? ¿Por qué no? Ya, pero cuando tú tienes 9 o 10 años es como diciendo, ostras. Y eso me sobrecogió mucho, entonces tuve un tiempo así como de estar, o sea, de disfrutar del cine, pero no fijándome tanto en la técnica y cómo se hacía. Y unos años después fue cuando sí que vi Un americano en París y dije, venga, sí, lo vamos a intentar, ¿sabes? Pero el primer shock fue con Spielberg. El primer shock fue no hacerlo. Sí, el primer shock fue no hacerlo, porque fue como decir, vale, ya he entendido que no son los actores los que hacen las películas, hay una serie de gente, pero qué complicado es todo, y qué ritmo, no sé, se me vino un poco el mundo encima. Pero poco a poco fui como cogiendo valentía, y a través de ese visionado de Un americano en París, dije, bueno, pues esto tiene que ser divertido, esto tiene que ser chulo y tiene que ser guay grabar en decorado y grabar en localizaciones naturales y viajar y conocer sitios y conocer gente y vivir vidas, ¿no? Porque en el fondo en una película te estás metiendo en la piel de mucha gente y estás recreando escenarios y cosas y no sé, y te permite expresarte de mil maneras. Pues Guillermo, un placer hablar contigo. Hemos estado igualmente un ratazo. Hemos estado un ratito, ¿no? Es que lo pongo todo porque soy así de bestia y de punto. No te queda nada en el tintero, ¿no? Claro, no. Es lo que tú has dicho. Yo no puedo manipular. Vale, no, me parece bien. Palabras. Vale, guay. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, por tu trabajo. Nada, por Dios. Siempre digo hasta la próxima película. Sí, nos veremos en la siguiente. Así que nada, un saludo.